La furia estalla en el corazón de Nashville, cuando la doctora Elena Ramírez, una brillante neurocirujana afrodescendiente, es arrastrada en esposas por un estacionamiento abarrotado, su rostro sangrando por la brutalidad de los oficiales, todo por una mentira descarada que apesta a racismo. La humillación pública de una mujer que salva vidas todos los días enciende una chispa de indignación que promete quemar las carreras de quienes la traicionaron. Si esta injusticia te hierve la sangre, grita «Justicia» en los comentarios y comparte esta historia para que el mundo sepa que no toleraremos más este abuso. Dele like para apoyar la lucha contra la discriminación y únete a nosotros para desenmascarar un sistema podrido que castiga a los inocentes por el color de su piel. En el lujoso supermercado Greenleaf Market, ubicado en el exclusivo suburbio de Oak Ridge Hills, Nashville, la doctora Elena Ramírez ajustaba su sudadera de la Universidad de Howard mientras recorría la sección de productos frescos, seleccionando con cuidado tomates heirloom y kale orgánico para la cena que planeaba preparar con su esposo, el coronel Diego Ramírez. Como una de las pocas familias afrodescendientes en este vecindario de élite, Elena ya estaba acostumbrada a las miradas de reojo y los susurros apenas disimulados de vecinos que parecían cuestionar su presencia. Pero hoy, la tensión en el aire era más espesa, casi palpable, como si el ambiente estuviera cargado de una tormenta a punto de estallar. A sus 38 años, Elena cargaba el peso invisible de ser una neurocirujana exitosa en un mundo que no siempre estaba diseñado para personas como ella. Cada paso que daba en su carrera había sido una batalla. Graduarse con honores, liderar el departamento de neurocirugía en el Nashville Memorial Hospital, salvar vidas en operaciones de 12 horas. Sin embargo, en este supermercado no era más que una mujer negra con una sudadera, bajo la lupa de la sospecha. Mientras revisaba mentalmente los procedimientos quirúrgicos que realizaría esa tarde, notó que un guardia de seguridad, Raúl Méndez, la seguía de cerca, sus ojos clavados en sus manos, como si esperara atraparla en un acto delictivo. Suspiró para sus adentros, manteniendo la calma que había perfeccionado en quirófanos de alta presión. Pero el ambiente se volvió más hostil cuando una mujer blanca, Patricia Gómez, vestida con ropa de diseñador, se acercó al gerente del supermercado, un hombre delgado con cabello ralo y una placa que decía Gerardo Vargas. Los susurros de Patricia eran venenosos, y Elena captó fragmentos. Mi bolso. Medicamentos. Esa mujer. La acusación estaba clara, y el corazón de Elena se aceleró, no por miedo, sino por la indignación de reconocer un guión que había enfrentado demasiadas veces. Gerardo, con una autoridad inmerecida, se acercó a Elena con pasos firmes. Señora, necesito que venga conmigo, ordenó sin rodeos, su tono gélido. Elena alzó la mirada, su voz firme pero serena. ¿Cuál es el problema?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Patricia Gómez dio un paso al frente, su rostro lleno de una indignación ensayada. Ella robó mis medicamentos de mi bolso mientras no miraba. Quiero mi propiedad de vuelta y que la arresten. La mentira era tan absurda que parecía sacada de una pesadilla. Elena mantuvo su compostura, la misma que usaba para estabilizar a pacientes en crisis. Señora, no he tocado su bolso ni he tomado nada. Soy médica, no necesito robar medicamentos. Pero Gerardo, con la mente ya decidida, ni siquiera consideró sus palabras. Ya llamamos a la policía. Ellos lo resolverán, dijo, cortante. Cuando Elena intentó sacar su teléfono para llamar a Diego, Gerardo la interrumpió con brusquedad. Mantenga las manos donde pueda verlas. Los demás clientes fingían no ver, absortos de repente en etiquetas de productos, mientras el silencio cómplice de la multitud cortaba como un cuchillo. Ni una sola persona alzó la voz en defensa de Elena. Minutos después,
2 oficiales de policía irrumpieron en el supermercado, sus manos descansando sobre las pistolas enfundadas. El oficial Miguel Torres, un hombre blanco y robusto con un corte militar, tomó la delantera, mientras su compañero, Javier López, se posicionó estratégicamente en la salida. ¿Cuál es el problema aquí?, preguntó Torres, dirigiéndose solo a Gerardo y Patricia, ignorando a Elena como si no existiera. Patricia se lanzó a una narración exagerada, añadiendo detalles inventados. Ahora afirmaba haber visto a Elena deslizar los medicamentos en su bolsillo. Torres se giró hacia Elena con una mirada cargada de sospecha. «Señora, necesito ver su identificación». Elena, con movimientos lentos y deliberados, buscó su bolso. «Soy la doctora Elena Ramírez. Vivo a 3 calles de aquí, en Magnolia Lane. Esto es un malentendido». López la interrumpió con desdén. «Solo la identificación, señora. No necesitamos discursos». Elena presentó su licencia de conducir, que Torres apenas miró antes de pasársela a López. «Dice aquí que vive en Oak Ridge Hills». «Qué conveniente», comentó Torres, con un sarcasmo que destilaba incredulidad. «No conozco a nadie con tu descripción viviendo en este vecindario». La furia comenzó a arder en el pecho de Elena, pero mantuvo su voz nivelada. «Mi esposo y yo nos mudamos hace un mes. Él es el coronel Diego Ramírez, estacionado en Fort Campbell. Si me dejan llamarlo». Torres soltó una risa burlona. «Claro, y yo soy el presidente. Date la vuelta, manos detrás de la espalda». Elena no podía creer lo que estaba sucediendo. «¿Me están arrestando sin ninguna evidencia?». López la agarró del brazo con fuerza, girándola bruscamente. No cumplir con las órdenes de un oficial es motivo suficiente. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, el metal frío mordiendo su piel, mientras la llevaban a través del supermercado, pasando por clientes que ahora se atrevían a mirar abiertamente su humillación. Fuera, bajo el sol brillante de la primavera, el contraste con la oscuridad del momento era cruel. Varios transeúntes sacaron sus teléfonos, grabando desde una distancia segura. Torres apretó las esposas con una fuerza innecesaria, haciendo que Elena jadeara de dolor. «Por favor, están demasiado apretadas. Soy neurocirujana, necesito mis manos», suplicó, su voz temblando por primera vez. López se rió con desprecio. «Claro, y yo soy astronauta. ¿Deberíamos verificar con la NASA?». La burla era un puñal, pero lo que vino después fue aún más indignante. Raúl Méndez, el guardia de seguridad, sacó su propio teléfono, no para ayudar, sino para grabar la escena, riéndose mientras comentaba: «Esto va a ser viral». Subió el video a sus redes sociales con un título cruel: «Ladrona atrapada en Oak Ridge». La humillación pública de Elena se convirtió en un espectáculo, amplificado por la traición de alguien que debería haber protegido la justicia. Elena intentó de nuevo, con la desesperación filtrándose en su voz: «Mi esposo estará preocupado. Debía estar en casa hace 20 minutos». Torres se acercó, su aliento caliente contra su oreja. «Créeme, señora, cuando encontremos lo que robaste, tu esposo tendrá problemas más grandes que tu retraso para la cena». Las lágrimas ardían en los ojos de Elena, no por miedo, sino por la rabia de enfrentar una injusticia tan familiar. Había hecho todo bien según los estándares imposibles de la excelencia negra. Graduada con honores, salvadora de innumerables vidas, casada con un oficial militar respetado, dueña de una casa en un vecindario prestigioso. Nada de eso importaba frente al prejuicio. Los oficiales debatían si registrarla en el lugar o llevarla directamente a la comisaría, cuando Elena notó algo en la distancia: el contorno inconfundible de vehículos militares acercándose al centro comercial. López estaba a mitad de una frase sobre procedimientos cuando el convoy militar se hizo visible. «¿Qué demonios es eso?», murmuró, entrecerrando los ojos.
Torres enderezó su uniforme instintivamente, el respeto por la autoridad militar, superando momentáneamente su arrogancia. Elena sintió un destello de esperanza mientras los vehículos se acercaban. El coronel Diego Ramírez había llegado, y el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar drásticamente. El convoy se detuvo con precisión militar en el estacionamiento del supermercado, atrayendo las miradas de todos los presentes. La puerta del vehículo central se abrió, y Diego Ramírez emergió en su uniforme de gala, con cintas de combate brillando bajo el sol. Con 1,88 metros de altura y una postura disciplinada tras 20 años de servicio, Diego imponía respeto sin pronunciar una palabra. Sus ojos oscuros ardían con una furia contenida, apenas disimulada por su expresión profesionalmente neutral. Lo flanqueaban el capitán Esteban Morales y la teniente Sofía Castillo, formando una formación triangular que proyectaba autoridad unificada. Diego había estado en una reunión estratégica en Fort Campbell cuando notó que la ubicación de Elena no había cambiado en más de 40 minutos. Tras 3 experiencias previas de perfilamiento racial desde que se mudaron a Nashville, habían acordado compartir sus ubicaciones como precaución de seguridad. Cuando sus llamadas y mensajes no recibieron respuesta, supo que algo estaba mal. Los recuerdos de incidentes pasados cruzaron su mente. Elena seguida por seguridad en una boutique de lujo. Un vecino que llamó a la policía cuando Diego entró a su propia casa tarde en la noche. Un anfitrión de restaurante que asumió que estaban en el lugar equivocado. Cada vez, habían manejado la situación con dignidad, presentado quejas formales y seguido adelante, pagando el impuesto invisible de la excelencia negra. Esta vez, sin embargo, era diferente, más peligroso. Cuando Diego vio a su esposa esposada, fuera del supermercado, algo en su interior se rompió. Con pasos medidos, sus botas de combate resonando en el asfalto, Diego se acercó a Torres. «Oficial», dijo con una dicción militar impecable, «soy el coronel Diego Ramírez, de la 101 División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos. Parece que están deteniendo a mi esposa sin motivo. Exijo una explicación inmediata». Torres parpadeó rápidamente, desconcertado por la presencia militar, pero recuperó su bravuconería. «Esto es un asunto policial, señor. Debo pedirle a usted y a sus colegas que se retiren». Diego no se movió ni un centímetro. «Mi esposa es la doctora Elena Ramírez, jefa de neurocirugía en Nashville Memorial. Me llamó hace 17 minutos, y la llamada se interrumpió. Necesito confirmar su bienestar ahora mismo». López dio un paso al frente, intentando controlar la situación. «Su esposa ha sido detenida por sospecha de robo, señor. Lo estamos manejando según el protocolo». Diego observó a la multitud creciente, los teléfonos grabando, y el nerviosismo del gerente Gerardo, que permanecía cerca. ¿Y qué evidencia respalda esta acusación? Antes de que los oficiales pudieran responder, Patricia Gómez intentó escabullirse. Diego la señaló con un movimiento sutil. «Señora, dado que está involucrada en esta situación, le pido que permanezca mientras la resolvemos». Patricia se congeló, atrapada entre su deseo de huir y la autoridad de Diego. Él volvió su atención a los oficiales, adoptando una postura de descanso en parada que proyectaba más poder que sus actitudes agresivas. «Conozco el código anotado de Tennessee 40793, que establece los requisitos para un arresto legal sin orden judicial», dijo Diego con precisión. «Por lo que observo, ninguna de esas condiciones se cumple aquí. Solicito la liberación inmediata de la doctora Ramírez». Torres se movió incómodo. «Señor, con todo respeto, usted no dicta los procedimientos policiales». Diego permaneció impasible. «No estoy dictando procedimientos, oficial Torres», enfatizó el nombre con deliberación. «Estoy solicitando que se sigan correctamente. La doctora Ramírez
Es la cirujana que salvó a la hija del jefe de policía Donovan el año pasado tras un accidente automovilístico. Creo que él estaría muy interesado en esta situación. La teniente Castillo dio un paso adelante. Coronel, debo contactar al jefe directamente. Tengo su número en marcación rápida desde nuestro ejercicio conjunto del mes pasado. La mención calculada de su conexión con el jefe de policía impactó visiblemente a ambos oficiales. López fue el primero en moverse, sacando una llave para las esposas. «Podría haber un malentendido aquí», murmuró, mientras liberaba a Elena. Ella frotó sus muñecas, marcadas por las esposas, y notó un pequeño corte en su mejilla, donde la rudeza de Torres la había lastimado. Diego se acercó, examinando las marcas con una furia contenida. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Elena asintió, su máscara profesional intacta a pesar de la humillación. «Estoy bien». Gerardo Vargas, el gerente, se acercó con las manos levantadas en un gesto conciliador. «Señor, parece haber sido un malentendido. Si pudiéramos resolver esto en privado». Diego lo cortó con un gesto firme. «No, señor Vargas. Mi esposa fue humillada públicamente por una acusación falsa sin evidencia. Cualquier resolución será igual de pública». Patricia intentó escapar de nuevo, pero Diego la detuvo con una mirada. «Señora, ¿reportó que la doctora Ramírez robó medicamentos de su bolso?». Patricia tartamudeó. «Pensé que vi...». Diego la interrumpió con precisión quirúrgica. «¿Sí o no, por favor?». Bajo su mirada, Patricia se derrumbó. «Sí, pero podría haberme equivocado». El capitán Morales, que había estado grabando todo en su teléfono militar, habló. «Coronel, he notificado al comando de la base. El general Pérez envía sus saludos y pregunta si necesita apoyo adicional». La mención de un general elevó la tensión aún más. La multitud había crecido, con muchas personas grabando videos que ya circulaban en redes sociales. Diego asintió a Morales antes de dirigirse a Torres de nuevo. «Quiero ver la evidencia que justificó esposar a mi esposa». Torres se puso rígido. «Estábamos investigando cuando llegó, señor». Diego alzó una ceja. «Entonces, ¿restringieron a una médica destacada antes de establecer una causa probable?». «Interesante procedimiento». Elena tocó el brazo de Diego suavemente. «Diego, mi paciencia». Él asintió, entendiendo. «La doctora Ramírez tiene cirugías programadas esta tarde. Hay vidas que dependen de ella. Confío en que este asunto se resuelva rápidamente ahora que el malentendido está aclarado». López parecía aliviado ante una posible salida, pero Torres permaneció obstinado. «Aún necesitamos completar nuestra investigación, coronel». Diego asintió a Castillo, quien inició una llamada en su dispositivo militar. «Aquí la teniente Castillo con el coronel Ramírez. Tenemos una situación en Greenleaf Market en Oak Ridge Hills con la doctora Ramírez. El coronel solicita la presencia del jefe Donovan si está disponible». El riesgo calculado dio frutos cuando los oficiales intercambiaron miradas nerviosas. Las sirenas anunciaron la llegada del jefe de policía Richard Donovan, un hombre alto con cabello plateado y una reputación de liderazgo firme. Al salir de su vehículo y evaluar la escena, personal militar, oficiales incómodos, una multitud con teléfonos en alto. Su expresión se ensombreció. El equilibrio de poder había cambiado por completo. Donovan se acercó con determinación, saludando respetuosamente a Diego. «Coronel Ramírez, no esperaba verlo hasta la reunión de enlace comunitario del próximo mes. ¿Cuál es el problema aquí?». Diego reposicionó la conversación para que fuera visible para los espectadores. «Jefe, agradezco su pronta respuesta, pero creo que la transparencia beneficia a todos en esta situación». La sonrisa de Donovan se tensó, reconociendo la maniobra táctica. «Por supuesto, coronel.
Entiendo que la doctora Ramírez estuvo involucrada en un malentendido. Elena habló por sí misma, su profesionalismo intacto. Fui acusada de robar medicamentos de un bolso, esposada sin evidencia y amenazada con arresto. Cuando intenté explicar mi identidad o contactar a mi esposo, me interrumpieron y trataron como si mintiera sobre vivir en este vecindario. Donovan miró a Torres y López, que estaban firmes cerca. Estoy seguro de que mis oficiales solo seguían el protocolo para un robo reportado. Diego intervino suavemente. El protocolo incluye establecer una causa probable antes de la detención, jefe. También no implica cuestionar la residencia de alguien por su raza. La observación era innegable en su precisión. Elena y Diego se habían conocido hace 3 años, cuando ella lo operó tras heridas de combate. Su relación nació del respeto mutuo, fortalecida por la adversidad compartida. Ahora, enfrentando esta discriminación, sacaban fuerza de ese vínculo. El capitán Morales acercó el carrito de compras de Elena, abandonado dentro del supermercado. Coronel, encontramos el vehículo de la doctora. Contiene equipo médico. Torres se movió hacia el estacionamiento. Necesitaremos registrar eso. Donovan lo interrumpió con un gesto brusco. No será necesario, oficial. Patricia Gómez permanecía cerca, cada vez más incómoda. Donovan se volvió hacia ella. Señora, ¿reportó que la doctora Ramírez tomó medicamentos de su bolso? Patricia movió su bolso de diseñador nerviosamente. Pensé que la vi cerca de mi carrito, y luego mis medicamentos para la ansiedad desaparecieron. Tal vez me precipité. ¿Puedo ver el bolso en cuestión?, preguntó Donovan. Cuando Patricia lo abrió, la botella de medicamentos estaba claramente visible en un compartimento con cremallera. Su rostro enrojeció mientras balbuceaba. No entiendo. Estaba tan segura. ¿Y qué exactamente la hizo estar segura de que la doctora Ramírez tomó algo?, preguntó Diego con precisión. Patricia no pudo sostenerle la mirada. Solo me sentí amenazada cuando ella entró al pasillo. La confesión descarnada silenció el área. Gerardo Vargas, sintiendo el deterioro de la situación, se acercó con una tableta. Tenemos imágenes de seguridad que podemos revisar aquí mismo. El video mostró claramente a Elena comprando sin acercarse al carrito o bolso de Patricia. Ni un solo momento respaldaba la acusación. Donovan carraspeó, incómodo con el evidente perfilamiento racial. Bueno, parece que hubo un malentendido. Doctora Ramírez, en nombre del Departamento de Policía de Nashville, me disculpo por las molestias. La disculpa tibia flotó en el aire. Diego permaneció impasible. Jefe Donovan, caracterizar el perfilamiento racial, la detención ilegal, el uso excesivo de la fuerza y la humillación pública como una molestia parece insuficiente. Donovan intentó responder, pero la escena cambió drásticamente. Entre los espectadores estaba doña Clara, una anciana de 75 años, miembro de la iglesia bautista local. Había observado todo con una mezcla de dolor y resignación. De repente, se llevó la mano al pecho, su respiración entrecortada. Colapsó en el asfalto con un golpe que resonó, atrayendo la atención de Elena. Sin dudarlo, Elena se liberó de la conversación y corrió hacia doña Clara, sus instintos médicos superando todo lo demás. Señorita, soy la doctora Ramírez, neurocirujana. ¿Me escucha? Evaluó rápidamente sus signos vitales, notando un pulso irregular. Está teniendo un evento cardíaco. Alguien llame al 911. Torres dio un paso adelante, poniendo la mano en su arma. Aléjese de ella, señora. No está autorizada. Diego se interpuso con velocidad relámpago. Mi esposa es la jefa de neurocirugía en Nashville Memorial. Retroceda, oficial, a menos que quiera explicar por qué impidió atención médica de emergencia. Donovan intervino al instante. Oficial Torres, retrocede. Deja trabajar a la doctora.
Elena comenzó con presiones torácicas, sus manos marcadas por las esposas moviéndose con precisión entrenada. Teniente Castillo, cronometre las compresiones. Capitán Morales, verifique si alguien tiene aspirina. La multitud se apartó, formando un círculo alrededor de Elena y doña Clara. Los ojos de la anciana se abrieron brevemente, enfocándose en Elena. «Eres la señora a la que estaban molestando», logró decir entre jadeos. Elena continuó sin pausa. «No hagas esfuerzo, señora. La ayuda está en camino». La mano de doña Clara apretó débilmente la de Elena. «Quise ayudarte. Tuve miedo». La confesión cargaba el peso de décadas de silencio frente a injusticias similares. Las sirenas de una ambulancia se acercaron mientras Elena monitoreaba los signos vitales de doña Clara. Los paramédicos llegaron minutos después, reconociendo a Elena de inmediato. «Doctora Ramírez, no sabíamos que estaba aquí». Ella respondió con profesionalismo. «Estaba aquí por otro asunto». Los paramédicos elogiaron su intervención. «Probablemente le salvaste la vida, doctora». Mientras trasladaban a doña Clara, ella alcanzó la mano de Elena. «Gracias, doctora. Soy Clara, de la Iglesia Bautista. Debí haber hablado cuando te acusaron». Elena sonrió gentilmente. «Descansa ahora, doña Clara. Hablaremos cuando estés mejor». La escena se transformó por completo. Donde antes estaba una mujer negra esposada y humillada, ahora estaba una profesional consumada que había salvado una vida frente a los oficiales que la habían tratado como criminal. La ironía era innegable, y las cámaras de los transeúntes capturaron cada momento, incluyendo la risa cruel de Raúl Méndez, que ahora parecía congelado, consciente de que su video viral se había vuelto contra él. La indignación de la multitud crecía, sus murmullos convirtiéndose en gritos de «libérenla» y «esto es racismo». Mientras Elena se preparaba para volver a su día, el peso de la injusticia ardía en su pecho, pero también la certeza de que esta batalla apenas comenzaba. La indignación ardía como fuego en el corazón de la doctora Elena Ramírez, mientras salvaba la vida de doña Clara, en el estacionamiento del Greenleaf Market, sus manos aún marcadas por las esposas que los oficiales Miguel Torres y Javier López le habían colocado sin motivo. A pesar de la humillación, su profesionalismo brilló como un faro en medio de la oscuridad del prejuicio, pero la furia de la multitud crecía, alimentada por el video viral del guardia de seguridad Raúl Méndez, quien se había burlado de su sufrimiento. Las grabaciones de los transeúntes, ahora circulando como pólvora en las redes sociales, mostraban la verdad. Una mujer negra, una neurocirujana respetada, tratada como criminal por el color de su piel. La llegada del coronel Diego Ramírez y su convoy militar había cambiado el juego, pero la batalla apenas comenzaba. El sistema que permitió esta injusticia estaba a punto de ser desafiado, y la verdad, afilada como una espada, cortaría profundamente a quienes intentaron silenciarla. En las horas siguientes, el video del arresto de Elena se convirtió en un huracán digital, con el hashtag Justicia para Elena Ramírez trending a nivel nacional. Médicos, militares y ciudadanos comunes compartían su indignación, mientras las imágenes de Elena realizando compresiones torácicas a doña Clara, aún con las muñecas marcadas, se repetían en las pantallas de todo el país. Pero la furia de Elena no era solo por su propia humillación, era por la traición de un sistema que protegía a los oficiales corruptos y a los acusadores como Patricia Gómez, cuya mentira descarada había desencadenado todo. Mientras se preparaba para sus cirugías de la tarde en el Nashville Memorial Hospital, Elena recibió un mensaje anónimo en su teléfono. «Retira la denuncia o tu carrera terminará». La amenaza, enviada desde un número desconocido, era un puñal en su alma, pero también un recordatorio de que la lucha por la justicia sería una guerra sin cuartel.
En casa, Diego Ramírez, con la precisión de un estratega militar, comenzó a reunir pruebas. Usando sus conexiones en Fort Campbell, accedió a un software de inteligencia que le permitió rastrear comunicaciones digitales sin violar protocolos legales. Su descubrimiento fue devastador. Un grupo de mensajería privado, utilizado por Torres, López y otros 12 oficiales, revelaba una conspiración para mantener Oak Ridge Hills limpio de personas que no encajaban en el perfil del vecindario. Los mensajes estaban llenos de insultos raciales, memes ofensivos y alardes sobre lecciones dadas a minorías. Uno de los mensajes de Torres, fechado 3 semanas antes del incidente de Elena, decía: «Otra más hoy, coche caro, ropa fina, pero no pertenece aquí. Nos aseguramos de que lo entendiera». Las respuestas celebraban su acción con emojis de puños y risas. Diego, con la furia contenida de un hombre que había enfrentado campos de batalla, archivó cada mensaje con cuidado, asegurándose de que fueran admisibles en un tribunal. Mientras tanto, en el supermercado, Ana Morales, la cajera que había presenciado todo, luchaba con su conciencia. Había visto la injusticia desde el principio, pero el miedo a perder su trabajo la había silenciado. Ahora, con el video viral circulando, su culpa era insoportable. Cuando Gerardo Vargas, el gerente despedido tras el incidente, la llamó para presionarla, la situación se volvió aún más indignante. «Ana, di que la doctora actuó de forma sospechosa», le ordenó por teléfono. «Si no, no esperes seguir trabajando aquí o en cualquier otro lugar de Nashville». La amenaza era clara, pero Ana, con lágrimas en los ojos, se negó. «No voy a mentir por usted», respondió, colgando con manos temblorosas. Sin embargo, el miedo la consumía. ¿Cómo pagaría el alquiler si la despedían? La cobardía de Gerardo, dispuesto a sacrificar a una empleada vulnerable para salvar su reputación, encendía aún más la furia de quienes seguían el caso. En el hospital, Elena enfrentó una nueva ola de indignación. Al llegar para su turno, descubrió que 3 de sus cirugías programadas habían sido reasignadas a otros médicos, supuestamente por solicitudes de pacientes. El doctor Carlos Méndez, director del hospital, la llamó a su oficina con una expresión grave. «Elena, he recibido quejas anónimas cuestionando tu competencia profesional», dijo, claramente incómodo. «Son infundadas, pero debo documentarlas por política». Elena, manteniendo su compostura, reconoció la estrategia, un ataque coordinado para desacreditarla. «¿Cuáles son las acusaciones específicas?», preguntó. Méndez negó con la cabeza. «Nada concreto, lo que las hace aún más sospechosas. Esto huele a represalia». La idea de que su reputación, construida con años de excelencia, estuviera siendo atacada por rumores anónimos, era un golpe bajo que alimentaba su rabia. ¿Cómo se atrevían a cuestionar su habilidad cuando había salvado innumerables vidas, incluyendo la de la hija del jefe de policía? La periodista investigativa Sofía Vargas entró en escena como un rayo de esperanza. Contactó a Elena tras analizar patrones de discriminación policial en vecindarios ricos de Nashville durante 18 meses. En una reunión en la oficina del abogado civilista Luis Hernández, Sofía presentó un mapa de calor que mostraba una anomalía estadística. Los residentes y visitantes afrodescendientes en Oak Ridge Hills eran 7 veces más propensos a ser detenidos por la policía que los blancos, a pesar de representar menos del 4% de la población. Torres y López aparecen en estos incidentes a un ritmo mucho mayor que sus colegas, explicó Sofía, señalando gráficos en su tableta. Y hay más. Operan en Oak Ridge Hills por solicitud específica de la Asociación de Propietarios. La revelación era un puñetazo en el estómago. No era solo un incidente aislado, era una conspiración sistemática para excluir a personas como Elena de espacios donde no pertenecían.
La indignación alcanzó un nuevo pico en una reunión comunitaria organizada por la iglesia bautista local, donde doña Clara, ahora recuperada, habló con voz temblorosa pero firme. Vi cómo trataron a la doctora Ramírez, y me avergüenzo de no haber dicho nada, confesó ante una multitud de más de 200 personas. Pero el evento fue interrumpido por un grupo de policías fuera de servicio, liderados por un amigo cercano de Torres, el oficial Raúl Sánchez. Entraron al salón gritando que Elena exageraba el incidente y que los oficiales solo hacían su trabajo. «Ella se resistió. No sigan con esta farsa», vociferó Sánchez, mientras sus compañeros intimidaban a los asistentes, algunos de los cuales comenzaron a grabar. Diego, presente con el capitán Morales y la teniente Castillo, se puso de pie, su voz resonando como un trueno. «Señores, están interrumpiendo una reunión pacífica. Si tienen algo que decir, háganlo con pruebas, no con gritos». La tensión era eléctrica y la multitud, ahora furiosa, comenzó a corear: «¡Justicia! ¡Justicia!». Los oficiales se retiraron, pero no sin antes lanzar miradas amenazantes que prometían más represalias. La presión contra Elena y Diego se intensificó. Una noche, al regresar a casa, encontraron su garaje cubierto con un insulto racial, pintado con aerosol rojo brillante. Cuando llamaron a la policía, la respuesta fue exasperantemente lenta. Pasaron 2 horas antes de que llegara un oficial, quien apenas tomó notas y sugirió con indiferencia que probablemente fueron niños. Diego, con su instinto militar, notó que el oficial no fotografió la evidencia hasta que él lo señaló, y aún así lo hizo con desgana. La impunidad era enloquecedora. Pero lo peor vino días después, cuando Elena recibió un segundo mensaje anónimo. «Abandona la denuncia o tus pacientes pagarán el precio». La amenaza, dirigida al corazón de su identidad como médica, era un acto de cobardía que la llenó de una rabia incandescente. ¿Cómo se atrevían a amenazar la vida de inocentes para silenciarla? En el hospital, los colegas de Elena comenzaron a organizarse en su defensa. La doctora Lucía Fernández, cardióloga, creó un servicio de escolta médica para garantizar que Elena nunca estuviera sola en el estacionamiento o áreas aisladas. Lucía había escuchado rumores inquietantes en un bar frecuentado por policías fuera de servicio. «Si la doctora no se calla, podríamos tener retrasos si alguna vez necesita ayuda», había dicho uno. La amenaza implícita era un recordatorio de que el poder institucional protegía a los suyos, incluso cuando estaban equivocados. Pero la solidaridad de sus colegas, junto con el apoyo de la comunidad, comenzaba a formar un escudo alrededor de Elena y Diego. Diego, mientras tanto, profundizó su investigación. Descubrió que el padre de Torres, Roberto Torres, presidente del sindicato policial, formaba parte de la junta de la Asociación de Propietarios de Oak Ridge Hills, a pesar de no vivir allí. Los registros mostraban que la casa de los Ramírez había sido objeto de un intento de venta a otra familia afrodescendiente 3 años antes, frustrado por preocupaciones de la asociación sobre el valor de la propiedad. La conexión entre el sindicato, la policía y la asociación era una red de corrupción que apestaba a racismo institucional. Diego compartió sus hallazgos con Sofía Vargas, cuya investigación periodística estaba destapando más casos similares. «Esto no es solo sobre ti», le dijo Sofía a Elena en una reunión tensa. «Es una conspiración para mantener a las minorías fuera de estos vecindarios, y Torres y López son solo la punta del iceberg». La furia colectiva creció cuando un nuevo video filtrado mostró a Raúl Méndez, el guardia de seguridad, jactándose en un bar de haber subido el video de Elena para darle una lección. «Pensé que sería divertido», dijo, riendo,
mientras sus amigos lo aplaudían. La grabación, obtenida por un cliente anónimo del bar, se volvió viral, intensificando la indignación pública. La comunidad comenzó a organizarse, con la Iglesia Bautista y otras organizaciones locales planeando una marcha para exigir responsabilidad. Pero la amenaza más inquietante llegó cuando Diego notó un vehículo sin identificar estacionado frente a su casa, observando su entrada. «No es nuestro», dijo con frialdad, memorizando la matrícula. «¿Prensa? ¿Policía? ¿Algo peor?». La incertidumbre era un puñal en el corazón, un recordatorio de que su lucha los había convertido en blancos. El clímax del capítulo llegó en una audiencia preliminar organizada por el abogado Luis Hernández. Elena y Diego presentaron las pruebas iniciales: los mensajes racistas del grupo policial, el video de seguridad del supermercado y el testimonio de Ana Morales, quien, superando su miedo, describió cómo Gerardo Vargas intentó sobornarla para mentir. Pero el momento más impactante fue cuando Sofía Vargas reveló un correo electrónico interno del sindicato policial, firmado por Roberto Torres, ordenando a los oficiales encontrar algo, cualquier cosa, para desacreditar a la doctora. La sala estalló en murmullos de indignación y el jefe Donovan, presente en la audiencia, bajó la mirada, consciente de que su departamento estaba al borde del colapso. La verdad estaba saliendo a la luz, pero el sistema no se rendiría sin pelear. Mientras Elena y Diego salían de la audiencia, rodeados de una multitud que coreaba su nombre, sabían que la batalla estaba lejos de terminar. La furia de una comunidad agraviada se alzaba, y el próximo capítulo decidiría si la justicia prevalecería o si el sistema los aplastaría. Si esta historia de valentía frente a la injusticia te enciende el alma, grita «verdad» en los comentarios y comparte este relato para que el mundo vea la lucha de Elena y Diego. Dale like para apoyar la batalla contra el racismo sistémico y suscríbete para no perderte el desenlace de esta guerra por la justicia. Si crees que el sistema debe rendir cuentas, únete a nosotros. Si no, al menos dale like para que otros escuchen esta verdad. La sala de audiencias del Departamento de Justicia estaba cargada de una tensión que cortaba el aire como un cuchillo, mientras la doctora Elena Ramírez, con la postura impecable de quien ha enfrentado batallas imposibles, tomaba el estrado para testificar contra un sistema que la había humillado, difamado y amenazado por el simple hecho de ser una mujer negra exitosa. La indignación hervía en cada rincón de la sala, donde representantes de derechos civiles, oficiales locales y una multitud de observadores comunitarios, con teléfonos grabando, esperaban que la verdad destrozara la fachada de un sistema corrupto. Afuera, en las calles de Nashville, la furia colectiva crecía. El hashtag #NajaJusticia para Elena Ramírez se había convertido en un grito de guerra, amplificado por videos virales que mostraban a Elena esposada injustamente, salvando una vida bajo presión y enfrentándose a amenazas cada vez más viles. Pero hoy, con el coronel Diego Ramírez a su lado y el abogado Luis Hernández presentando pruebas irrefutables, la batalla final estaba a punto de librarse. El sistema que había protegido a los oficiales Miguel Torres y Javier López, al guardia Raúl Méndez y al líder sindical Roberto Torres, estaba al borde del colapso, y la furia de una comunidad agraviada prometía no dejar piedra sin remover. Elena, con su voz firme como el acero, comenzó su testimonio relatando los eventos en el Greenleaf Market con una precisión clínica que recordaba su entrenamiento como neurocirujana. Describió la acusación falsa de Patricia Gómez, la arrogancia del gerente Gerardo Vargas y la brutalidad de los oficiales Torres y López, quienes la esposaron sin evidencia, burlándose de su identidad y negándole el derecho a contactar a Diego. «Me trataron como si mi presencia en Oak Ridge Hills fuera un delito», dijo,
su voz resonando con una rabia contenida que electrificaba la sala. El oficial Torres dijo, y cito, «No conozco a nadie con tu descripción viviendo en este vecindario». Cuando mencioné el rango militar de mi esposo, el oficial López se rió y dijo, «Y yo soy astronauta». La audiencia contuvo el aliento. La humillación pública de Elena, reflejada en cada rostro. Pero lo que vino después fue aún más indignante. Elena reveló las amenazas anónimas recibidas, incluyendo el mensaje que ponía en riesgo a sus pacientes. «Abandona la denuncia, o tus pacientes pagarán el precio». La sala estalló en murmullos de furia, y los reporteros anotaban frenéticamente, conscientes de que estaban presenciando un caso que cambiaría Nashville para siempre. Diego tomó el estrado a continuación, su porte militar proyectando una autoridad que silenciaba incluso a los más escépticos. Relató su llegada al supermercado, encontrando a su esposa esposada, con marcas en las muñecas y un corte en la mejilla. Como oficial militar y hombre afrodescendiente, vivo con una doble conciencia, dijo, su voz cargada de una furia que apenas contenía. Orgullo por servir a un país que no siempre sirve a los que se ven como yo. Describió las decisiones tácticas que tomó ese día, traer al capitán Esteban Morales y a la teniente Sofía Castillo como testigos, posicionar las conversaciones frente a los transeúntes y asegurar que todo fuera grabado. No eran precauciones paranoicas, explicó. Eran salvaguardas necesarias basadas en la experiencia vivida. La proyección de las imágenes de vigilancia del supermercado, que mostraban a Elena comprando sin acercarse al bolso de Patricia, fue un golpe devastador. Pero el verdadero puñetazo vino con la grabación de las cámaras corporales de Torres y López, que revelaban un vacío de 18 minutos donde debería haber estado la interacción más agresiva, una clara evidencia de manipulación que hizo que la audiencia jadeara de indignación. La periodista Sofía Vargas presentó su análisis de datos, un mapa de calor que exponía el patrón de discriminación policial en vecindarios ricos como Oak Ridge Hills. Los afrodescendientes son detenidos 7 veces más que los blancos, a pesar de ser menos del 4% de la población, dijo, señalando gráficos que mostraban a Torres y López como los principales perpetradores. La furia en la sala creció cuando Sofía reveló que los oficiales operaban bajo las órdenes directas de la Asociación de Propietarios, liderada en parte por Roberto Torres, el padre del oficial Torres y presidente del sindicato policial. Pero el testimonio más explosivo vino de un joven oficial, Juan Pérez, un denunciante que arriesgó su carrera para exponer la corrupción. En ciertos precintos había un entendimiento implícito de mantener los vecindarios limpios, dijo, su voz temblando pero decidida. Oak Ridge Hills era un objetivo principal, y los oficiales Torres y López usaban tácticas de intimidación para asegurarse de que las minorías se sintieran fuera de lugar. La sala estalló en gritos de indignación, y un observador gritó, «¡Esto es una vergüenza!», antes de que el juez pidiera orden. La confesión de Patricia Gómez fue un momento de ruptura. Bajo el interrogatorio implacable de Luis Hernández, se derrumbó, admitiendo entre lágrimas que nunca vio a Elena tomar nada. «Solo me sentí incómoda cuando ella entró al pasillo con su sudadera», dijo, su voz apenas audible. «¿Y qué la hizo sentir incómoda?», presionó Hernández. «Solo estaba allí», respondió Patricia, su prejuicio expuesto ante todos. La audiencia contuvo el aliento, la crudeza de su racismo imposible de ignorar. Pero la indignación alcanzó un nuevo pico cuando se presentó una grabación obtenida por Sofía Vargas, mostrando a Roberto Torres intentando sobornar a la teniente Castillo en un café. «Solo queremos una perspectiva justa», había dicho, deslizando un sobre con dinero. Castillo, con un dispositivo de grabación oculto, respondió fríamente,
¿Me está pidiendo que altere mi testimonio, señor Torres? La grabación, junto con correos electrónicos internos que ordenaban desacreditar a Elena y Diego, pintaba un cuadro de corrupción que hizo que incluso los defensores de la policía en la sala bajaran la cabeza. La furia colectiva se intensificó cuando se presentaron pruebas de represalias contra Elena. En el hospital, las quejas anónimas contra su competencia continuaban, y un paciente había cancelado una cirugía vital tras recibir una llamada anónima que cuestionaba su profesionalismo. Pero lo más enloquecedor fue el vandalismo en la casa de los Ramírez. Un insulto racial pintado en su garaje, seguido por una respuesta policial tan lenta que parecía deliberada. Probablemente fueron niños, había dicho el oficial, sin siquiera tomar fotos hasta que Diego lo exigió. La audiencia se indignó aún más al saber que el vehículo sin identificar que vigilaba su casa había sido rastreado hasta un conocido asociado del sindicato policial, una clara señal de intimidación. Pero el golpe final vino cuando Elena reveló un descubrimiento propio. Datos del hospital mostraban que los pacientes afrodescendientes traídos por la policía tenían peores resultados médicos y tiempos de espera más largos. Es como si el personal médico absorbiera los prejuicios de los oficiales, dijo, su voz temblando de rabia. Tratamos a los pacientes como criminales solo porque la policía los presenta como tales. El doctor Carlos Méndez, director del hospital, visiblemente avergonzado, prometió reformas inmediatas, pero la revelación dejó a la audiencia en un estado de furia contenida. La comunidad se unió en torno a Elena y Diego. Doña Clara, ahora recuperada, organizó una coalición de iglesias y grupos cívicos que llenaron la sala con pancartas exigiendo justicia. Walter Gómez, un abogado afrodescendiente local, compartió su propia historia de ser detenido injustamente en Oak Ridge Hills, su traje de diseñador ignorado, mientras lo trataban como sospechoso. He evitado ese vecindario durante años, a pesar de tener clientes allí, dijo, su voz cargada de dolor. Otros profesionales, médicos, profesores, empresarios, relataron experiencias similares, pintando un cuadro de exclusión sistemática que hizo que la sala vibrara de indignación. Pero el momento más impactante llegó cuando Elena regresó al estrado para sus preguntas finales. La expectativa de la excelencia negra como requisito para la dignidad básica es el aspecto más insidioso del racismo moderno, dijo, sus ojos brillando con una furia que atravesaba el corazón de todos. No basta con ser buenos, debemos ser excepcionales, perfectos, intachables. Y aún así, como mi experiencia demuestra, no es suficiente. En un giro inesperado, Elena fue llamada al hospital durante un receso en la audiencia. El hijo de 8 años del oficial López, víctima de un accidente de bicicleta con traumatismo craneal, necesitaba cirugía de emergencia. A pesar de todo, las esposas, las burlas, las amenazas, Elena realizó la operación con su excelencia habitual, salvando la vida del niño. Cuando salió a informar a López, él no pudo mirarla a los ojos. «Gracias», murmuró, las palabras vacías frente a la magnitud de su injusticia. Elena asintió profesionalmente. «Necesitará seguimiento. Mi oficina organizará las citas». Su compromiso con la ética médica, incluso hacia el hijo de su opresor, era un testimonio de su humanidad, pero también un recordatorio de la hipocresía de quienes la habían tratado como menos que humana. El jefe de policía, Richard Donovan, enfrentando una presión insostenible, tomó una decisión sin precedentes. En una reunión privada con Elena, Diego y Luis Hernández, entregó un USB con comunicaciones internas del departamento. «No puedo proporcionarlo oficialmente», dijo, su rostro marcado por el peso de 27 años en el departamento. «Pero tal vez alguien lo dejó anónimamente». El USB contenía pruebas explosivas, órdenes de Roberto Torres para retrasar la investigación del vandalismo en la casa de los Ramírez,
sugerencias para presionar a testigos, y un correo que pedía encontrar algo, cualquier cosa, para desacreditar a la doctora. La traición de un sistema que se suponía debía proteger a todos los ciudadanos era insoportable, y la audiencia estalló en gritos cuando estas pruebas fueron presentadas. El clímax llegó cuando Juan Pérez, el denunciante, reveló que Torres y López habían falsificado sus antecedentes militares para ingresar al departamento de policía, omitiendo despidos deshonrosos de sus registros. Esta revelación, combinada con las pruebas de manipulación de cámaras corporales y sobornos, selló el destino de los oficiales. Torres y López, sentados con sus abogados, parecían desmoronarse, su arrogancia inicial reemplazada por un silencio culpable. Roberto Torres, removido de la audiencia tras intentar intimidar al juez, enfrentaba cargos por corrupción, manipulación de testigos y conspiración. La sala vibraba con una mezcla de furia y esperanza. La verdad había prevalecido, pero a un costo inmenso. 6 meses después, el Departamento de Policía de Nashville había cambiado radicalmente. Torres y López fueron despedidos tras investigaciones internas que confirmaron múltiples violaciones de derechos civiles. Se presentaron cargos penales contra ambos, con acusaciones adicionales contra López por manipulación de pruebas. Roberto Torres enfrentó consecuencias aún más graves, cargos por corrupción y abuso de recursos policiales. El sindicato policial, bajo nueva dirección, se comprometió a la transparencia, rompiendo con la defensa ciega de oficiales corruptos. El Departamento de Justicia impuso un decreto de consentimiento que obligaba a reformas integrales, capacitación en sesgos implícitos, juntas de supervisión comunitaria, políticas revisadas de uso de fuerza y procedimientos disciplinarios transparentes. Patricia Gómez enfrentó cargos por presentar un informe falso, aceptando un acuerdo que incluía servicio comunitario en la despensa de alimentos de la Iglesia Bautista, donde trabajó junto a personas que alguna vez había mirado con desprecio. La experiencia la transformó y eventualmente se convirtió en una defensora inesperada contra los prejuicios inconscientes. Oak Ridge Hills formó un consejo de inclusión liderado por Doña Clara, que expuso décadas de prácticas exclusionarias, como la denegación selectiva de ventas de propiedades a familias afrodescendientes. Sorprendentemente, cuando estas prácticas cesaron, los valores de las propiedades se mantuvieron estables, desmintiendo las suposiciones racistas que habían justificado la discriminación. Elena estableció un programa de mentoría para estudiantes médicos de minorías, ofreciendo apoyo emocional y estrategias para enfrentar entornos hostiles. La excelencia sigue siendo necesaria, les dijo, pero ya no es nuestra única protección. En el hospital, implementó reformas para abordar las disparidades en la atención a pacientes afrodescendientes, eliminando información sesgada en las evaluaciones iniciales. Diego fue ascendido a coronel pleno, asignado a desarrollar una iniciativa de relaciones cívico-militares para abordar tensiones entre la policía y familias militares de color. A pesar de las victorias, el costo personal fue alto. Elena aún sentía ansiedad en espacios públicos y Diego permanecía vigilante, su instinto militar incapaz de relajarse. Un año después, Elena regresó al Greenleaf Market, su primera visita desde el incidente. El supermercado tenía nueva gerencia, un personal diverso y un compromiso comunitario exhibido prominentemente. Mientras seleccionaba productos en el mismo pasillo donde todo comenzó, una mujer mayor se acercó. «¿Es usted la doctora Ramírez, la neurocirujana?» Elena asintió, tensa. La mujer sonrió cálidamente. «Usted salvó a mi nieto tras un accidente el año pasado. Solo quiero agradecerle. El reconocimiento humano, por su trabajo y no por su presencia, era el cambio por el que habían luchado». En su oficina, Elena y Diego enmarcaron un artículo periodístico
junto a sus reconocimientos médicos y militares. Detención injusta lleva a reforma policial sistémica. Era un recordatorio de la injusticia, pero también de que la lucha, aunque dolorosa, podía cambiar el mundo. Si esta historia de resistencia frente al racismo sistémico te llena de furia y esperanza, grita igualdad en los comentarios y comparte este relato para inspirar a otros a luchar por la justicia. Dale like para apoyar la batalla de Elena y Diego, y suscríbete para no perderte más historias de héroes que desafían la opresión. Si crees que el cambio es posible, únete a nosotros. Si no, al menos dale like para que esta verdad llegue más lejos. La historia de la doctora Elena Ramírez, una neurocirujana afrodescendiente que enfrentó una detención injusta, humillación pública y amenazas por el simple hecho de ser una mujer negra en un vecindario exclusivo de Nashville. Es un relato que despierta emociones profundas, indignación, empatía, admiración y, sobre todo, una llamada urgente a la reflexión y la acción. Este caso, cargado de injusticia racial y abuso de poder, no solo expone las fallas de un sistema corrupto, sino que también nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué haríamos en una situación similar? ¿Cómo podemos contribuir a un mundo más justo? A continuación, comparto mis sentimientos sobre esta historia y las lecciones que podemos aplicar en nuestras vidas, inspirados en la valentía de Elena y Diego Ramírez. Primero, la historia de Elena me llenó de una furia ardiente. Ver a una mujer que ha dedicado su vida a salvar a otros, que ha superado barreras de raza y género para alcanzar la cima de su profesión, ser tratada como criminal por una acusación falsa, es profundamente doloroso. La arrogancia de los oficiales Torres y López, la mentira descarada de Patricia Gómez y la complicidad silenciosa de los transeúntes en el supermercado Greenleaf Market reflejan una realidad que muchos enfrentan: el prejuicio racial que reduce a las personas a estereotipos. Sentí una rabia visceral al leer cómo Elena, aún esposada, tuvo que salvar la vida de doña Clara, mientras los oficiales se burlaban de su profesión. Pero esta furia no es estéril, es un motor que nos impulsa a cuestionar el statu quo y a no aceptar la injusticia como algo inevitable. Sin embargo, más allá de la indignación, la historia me inspiró una admiración inmensa por la fortaleza de Elena y Diego. Elena no solo mantuvo su compostura bajo presión, sino que demostró una humanidad extraordinaria al operar al hijo del oficial López, a pesar de su trato cruel. Este acto de ética profesional, incluso hacia alguien que la había dañado, es un recordatorio de que la verdadera grandeza radica en no dejar que el odio de otros defina nuestras acciones. Diego, por su parte, usó su inteligencia militar para reunir pruebas y desafiar un sistema corrupto, mostrando que la lucha por la justicia requiere estrategia y perseverancia. Su unión como pareja, enfrentando juntos cada obstáculo, me conmovió profundamente, recordándome el poder del amor y la solidaridad en tiempos de adversidad. La historia también me hizo reflexionar sobre el costo personal de la lucha por la justicia. Elena y Diego enfrentaron amenazas, vandalismo en su hogar y ataques a su reputación profesional. Este sacrificio me llevó a pensar en cuántas personas, especialmente de comunidades marginadas, enfrentan estas batallas en silencio, sin el apoyo o los recursos de los Ramírez. Me sentí humilde ante su valentía, pero también culpable por las veces que he sido testigo de injusticias menores y no he alzado la voz, ya sea por miedo o comodidad. Esta historia es un llamado a no ser cómplices pasivos, a no girar la cabeza cuando vemos discriminación, porque el silencio fortalece a los opresores. La excelencia no protege contra el prejuicio, pero la acción sí puede cambiarlo. Elena era una neurocirujana brillante, pero eso no la salvó de ser perfilada racialmente. Sin embargo, su decisión de no rendirse
de reunir pruebas y exigir responsabilidad, llevó a reformas sistémicas. En nuestra vida, esto significa que no basta con ser buenos en lo que hacemos. Debemos estar dispuestos a confrontar la injusticia, ya sea en el trabajo, en la comunidad o en espacios públicos. Por ejemplo, si vemos a alguien siendo tratado injustamente en una tienda o en la calle, podemos grabar, preguntar o intervenir de manera segura, mostrando que no toleramos el abuso. La solidaridad comunitaria es clave. Elena y Diego no lucharon solos. Desde Doña Clara, organizando a la iglesia, hasta Sofía Vargas, exponiendo patrones de discriminación, la comunidad jugó un papel crucial. En nuestra vida, podemos construir redes de apoyo, participar en organizaciones locales o simplemente estar presentes para quienes enfrentan discriminación. En mi caso, planeo unirme a grupos comunitarios que promuevan la inclusión, como los consejos de vecindarios, para asegurar que todos se sientan bienvenidos. Documentar y educar son armas poderosas. Diego recopiló pruebas meticulosamente y Elena usó datos hospitalarios para revelar disparidades raciales. Esto me enseña que la lucha por la justicia requiere hechos concretos. En la vida cotidiana, podemos documentar incidentes de discriminación, con videos, notas o testigos, y educarnos sobre nuestros derechos. También podemos compartir historias como la de Elena en redes sociales o en conversaciones familiares para concienciar a otros. La empatía trasciende el rencor. Elena operó al hijo de López, demostrando que el compromiso con el bien mayor supera el odio personal. Esto me inspira a practicar la empatía, incluso con quienes me han herido, buscando formas de construir puentes en lugar de muros. Por ejemplo, en conflictos laborales o personales, puedo escuchar y buscar soluciones que beneficien a todos, sin dejar que el resentimiento me domine. El cambio requiere persistencia. Las reformas en Nashville no ocurrieron de la noche a la mañana. Fueron el resultado de meses de presión, desde audiencias hasta marchas comunitarias. Esto me motiva a no desanimarme cuando el cambio parece lento. En mi vida, puedo comprometerme a pequeñas acciones diarias, como apoyar negocios de minorías, votar por líderes que promuevan la igualdad o educar a mis hijos sobre la diversidad. Como alguien que vive en una comunidad diversa, esta historia me ha cambiado. He decidido ser más proactivo en mi vecindario, asistiendo a reuniones comunitarias para asegurar que las voces de todos sean escuchadas. También me he comprometido a educarme más sobre el racismo sistémico, leyendo libros y viendo documentales que amplíen mi perspectiva. En mi trabajo, planeo abogar por políticas de inclusión, como capacitaciones sobre sesgos implícitos, inspirado por las reformas hospitalarias de Elena. Finalmente, quiero ser un aliado activo, no solo un espectador, alzando la voz cuando vea injusticias, ya sea en una tienda, en la escuela de mis hijos o en redes sociales. La historia de Elena Ramírez es un testimonio del poder de la resistencia, la verdad y la comunidad frente a la injusticia. Nos desafía a no aceptar el racismo como algo normal, a no callar ante el abuso y a trabajar juntos por un mundo donde la dignidad no dependa del color de la piel. Cada uno de nosotros tiene un papel en esta lucha, y cada acción cuenta. Si esta historia te ha inspirado a ser parte del cambio, grita "dignidad" en los comentarios y comparte este video para que más personas se unan a la causa. Dale like para apoyar la lucha por la igualdad y suscríbete para no perderte más historias que nos motivan a ser mejores. Si crees que la justicia es posible, actúa hoy. Si no, al menos dale like para que este mensaje llegue a quienes lo necesitan. Juntos, podemos construir un futuro más justo.